Vamos entonces a seguir con integrales de línea y teorema fundamental de las integrales de línea. De nuevo. Leo entonces los que les tenía planteado en la ayudantía. Han visto en cálculo integral cómo se integra en una variable, que visto de otra manera es integrar sobre la recta y igual 0 en el eje X. Además hemos visto cómo integrar sobre áreas de regiones planas, que no necesariamente son rectangulares. Con el jacobiano nos vimos cómo acomodar esas regiones de forma rectangular que se pudiese resolver. Y también hemos visto cómo integrar sobre volúmenes, con integrales cilíndricas esféricas y esféricas. Entonces, ahora se estudiará otro tipo de integrales que es sobre curvas. Rectas en el espacio, curvas en el espacio, elipses, hélices, etc. Y esas son las integrales que llamamos de línea, que en verdad son de curvas, pero se le llaman de línea. Para dar un ejemplo, la aplicación más clásica de la física es el trabajo, que realiza una fuerza o un campo de fuerza. Bueno, la integral de línea, de hecho el trabajo se define como una integral de línea. Lo que normalmente se resuelve en la primera física es que uno tiene la fuerza por la distancia donde actúa la fuerza por el coseno del ángulo. Bueno, y ese coseno del ángulo viene de un producto punto. El producto punto es el módulo de un vector por el módulo del otro por el coseno que forman ambos vectores. Bueno, y ese producto punto viene de acá, de integrales de línea. Lo van a ver. Entonces les digo, en primer lugar están las integrales de línea sobre campos escalares, que se definen como la integral de f del ds. El ds es el diferencial de curva, un tracito de la curva, que escrito de otra forma se puede ver como el módulo del r' de t, cuando la curva está parametrizada. Una aplicación de este tipo de integrales, por ejemplo, es el cálculo de masa y centro de masa de una cuerda con densidad de masa ρ. Claro, la función densidad de masa puede ser vista como un campo escalar. Perfectamente, acordemos que los campos escalares son cualquier función que de output tiene solo una variable. En segundo lugar, que son las que nos interesan, están las integrales de línea sobre campos vectoriales, que se definen como el producto punto entre el vector campo vectorial. O sea, porque es un vector. O sea, el producto punto entre el campo vectorial y el diferencial de curva. Que ese diferencial de curva puede ser visto de nuevo como un r' de t. Y donde el f está parametrizado, la función. Es decir, el producto punto del campo vectorial f y el vector r'. Sí. Si f representa un campo vectorial de fuerza, entonces el resultado de la integral representa el trabajo realizado por la fuerza a lo largo de la trayectoria de la curva C. Luego, existe otro método distinto para resolver integrales de línea sobre campos vectoriales, que distinto a esta formulita, que es aplicando el teorema fundamental de integrales de línea. Este teorema nos dice que, y de hecho funciona, cuando la integral de línea sobre un campo vectorial que es conservativo, y eso ya dijimos cuando un campo vectorial es conservativo, es independiente, o sea, esa integral es independiente de su trayectoria y solo nos interesaría el punto de comienzo y el punto de término de la curva. ¿Y qué es lo que sucede? Que este f, si es que es conservativo, entonces lo podemos representar como el gradiente del potencial, punto LR, y bueno, estaríamos haciendo la integral del gradiente, o sea, la integral de una derivada. Y la integral de una derivada es simplemente la función sin derivar, la función potencial. Y eso, o sea,
la integral de la derivada de una función es simplemente la función, eso es el teorema fundamental del cálculo. Yo creo que de ahí, por eso el nombre de teorema fundamental de integrales de línea, porque es a la larga aplicar lo que nos dice el teorema fundamental, pero en integrales de línea. Eso entonces, no nos interesa resolver la integral, nos interesaría solo calcular el potencial y evaluar el potencial en el punto de término y restarle el punto de inicio. Bien, entonces aquí mi idea es explicarle un poco, de hecho, con física, a dónde apuntan estas integrales de línea. Dice, considera una bala de masa m, que se lanza desde una altura de 4 metros y cae con una trayectoria parabólica dada por RT igual a t, 4 menos t cuadrado. O sea, digamos que la bala se lanza y cae así, y cae al piso. Calculemos entonces el trabajo que realiza la fuerza de gravedad sobre esta bala. El campo de la fuerza gravitacional lo definimos como F, que solo tiene componente en I, que este es X y esto en Y. Claro, solo tiene componente vertical. Por tanto, el producto punto entre estas dos cosas, 0 por 1, 0, más menos gm por menos 2t es 2gmt. O sea, debemos realizar la integral de 2gmt de 0 a 2, lo que nos da 4gm. Ese sería entonces el trabajo realizado por la fuerza de gravedad. En una integral fácil, lo que se hizo es entonces esto: el producto punto entre el campo vectorial y el R'. Esto es el R', la derivada de SR, que lo dije un poco rápido. Bien, lo que quiero explicar es que, proviendo el problema de otra forma, no necesitamos resolver una integral para calcular el trabajo. Solo basta con calcular la diferencia de energía potencial gravitatoria. Es decir, de hecho, el trabajo también se define como esto. Y que la energía potencial gravitatoria en el punto de inicio es mg por h, y h son 4 metros, así que son 4m por g. Y en el punto final no hay altura, entonces podemos decir que la potencial gravitatoria es 0. Y resolviendo de esta forma volvemos a llegar al mismo 4gm que teníamos de haber resuelto la integral de línea. Esto sucede porque el campo gravitacional es un campo conservativo, por lo que podemos encontrar una función potencial y aplicar el teorema fundamental. En este caso el potencial es menos gmi o menos gmh, lo podemos entender también. Y el desarrollo ya es el ya presentado. Lo interesante es que cada vez que usamos la energía potencial gravitatoria o la pérdida de energía cinética, cuando había roces, por ejemplo, los ejercicios típicos de mecánica, de los carritos que andan por una montaña rusa, etc., lo que estábamos haciendo era resolver una integral de línea, y no solo resolver, sino que aplicando el teorema fundamental de la integral sin siquiera conocer esas cosas. Eso es lo que yo trataba de explicar con la ayuntía. Y entonces ahora vamos con los ejercicios. Mi idea no era quedarme mucho rato en eso, lo pueden leer con más detalle si quieren, pero no mucho más tampoco. ¿Qué es lo que les escribo aquí en esta observación? Esto sí quiero hacer mención. Antes de comenzar los ejercicios, seguramente ya por el tiempo lo hago en otro video de los ejercicios. Pero es, si f es conservativo y f no tiene singularidades en la región encerrada por la curva C, entonces la integral cerrada, porque la curva es cerrada, por eso este circulito es que es una integral cerrada, de f.dr es 0. ¿Qué quiere decir esto?
Por ejemplo, la curva puede ser un círculo. Eso es una curva cerrada. En un campo vectorial el que sea. Aquí estoy dibujando un campo vectorial. Muchos vectores. Bueno, si que ese campo vectorial es conservativo y el campo no se indefine en ningún punto, porque a la larga el campo vectorial son funciones, y podría darse que el campo se indefina, o sea que haya un punto en el dominio del campo que, por ejemplo, típico que en el origen se indefinen. Puede darse perfectamente ese caso. Pero lo que estoy diciendo es que si el f es conservativo y no tiene singularidades, o sea, no se indefine el campo en ningún punto que encierra este círculo, entonces la integral de línea es cero. Prácticamente, muchos casos es general que no tenga singularidades, así que resolver una integral de línea cerrada sobre un campo conservativo es cero. Pero hay que tener ojo de que no tenga singularidad, o sea que no se indefina en algún punto dentro de la curva. Hay formas de resolver las singularidades y probablemente se vean cuando se enseña el teorema de Green. Pero por mientras, de hecho ninguna de las integrales que traigo me parece que tenga alguna singularidad dentro de la curva. Pero eso se verá después. Y próximo video empezamos con el ejercicio.